Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Vivencias del Ministerio Cristiano Jesús Esperanza Viva. Nuestro programa Vivencias porque sabemos que siempre hay una historia que contar. Hoy tenemos el testimonio de este joven Adrián Huelvas. Estuvo al borde de la muerte, pero el Señor le rescató para usarlo de una manera poderosa desde su juventud. Quédate conectado, no te desconectes, comparte este link, compártelo con tus amistades porque el Señor hablará a tu vida. Bienvenidos. Aquí estamos con nuestro invitado, Adrián Huelvas Ricardo. Gracias, le damos a Dios, Adrián, por tu permitir estar aquí, recibirnos en tu casa, con tus padres y conversar contigo. Eres representante de GESAVI, Jóvenes con Espíritu Avivado. Es el ministerio de jóvenes de nuestra iglesia, Jesús Esperanza Viva. Los pastores Evelyn y Luis Carlos Jiménez, quienes dirigen a los jóvenes. Nació de ahí. Y gracias, Adrián. Entonces queremos conocerte, queremos saber quién eres. Cuéntanos un poco de ti, quién es Adrián Huelvas Ricardo. Te vemos en la iglesia, pero sabemos que todos nuestra audiencia, nuestra amable audiencia que se conecta en cada programa quiere conocerte. ¿Quién eres tú? Buenas tardes. Yo soy un joven que vengo del pueblo de la Unión Sucres. Me crié en la Unión desde niño. Mis papás son de allá de esa región de Sucre. Desde niño me consideré responsable, obediente. Estudiaba, pero como todo niño le gustaba el juego, no quería de pronto ir al colegio, le daba flojera levantarse temprano. Y me levanté así, sin ganas de estudiar, sin ir al colegio. ¿No te gustaba ir a clase? No me gustaba cuando niño. Ah, o sea que tus padres luchaban contigo para que fueras al colegio. Era una lucha. Fue un tiempecito, más o menos, ¿cuánto tiempo duraste en esa lucha? Bueno, fueron prácticamente 12 años. Hasta los 12 A años. los 12 años que llegamos acá, a la ciudad de Cartagena. Era una lucha para ellos porque, como le digo, como yo quería jugar y ellos se sentían Que querían que tú fueras al colegio, sí, exacto, que estudiaras. que estudiara. Ajá, ¿y por qué te costaba tanto ir al colegio? ¿Qué pasaba por tu cabecita? Yo decía que no me gustaba, no quería, no sé, no me gustaba, no me entraba el estudio. Y era algo que ellos venían luchando conmigo por eso. Entonces, al ver la situación también de mis hermanos, que era igual, ellos tomaron la decisión de venirnos acá a la ciudad de Cartagena. Recuerdo que llegamos acá un 28 de enero del 2008. 28 de enero del 2008. ¿Tenías cuántos años? Tenía 11 años. Exactamente 11 años. 11 años cuando llegamos acá, a la ciudad de Cartagena. Y yo venía con mis problemas de estudio. Entonces, acá llegamos a la iglesia por medio de Oneida, prima de mi mamá. Nos congregamos aquí en la iglesia de Jesús Esperanza Viva. Ella nos invitó, llevó a mi papá. Entonces después fuimos nosotros. Mi papá, desde que yo tenía 1 año, ellos se convirtieron a Dios, les predicaron y ellos decidieron entregar sus vidas a Cristo. Y recuerdo yo que yo tenía 1 año, desde que ellos empezaron a llevarnos a la iglesia y a inculcarnos esos valores cristianos. Correcto, eso te quería preguntar. Tú dices que tú conociste, que tus padres conocieron del Señor desde que tú tenías
Un año. ¿Tú eres, qué número ocupas entre tus hermanos? Soy el último de dos hermanos. El último, eres el menor. ¿Son El menor. cuántos hermanos? Son dos hermanos y, Dos hermanos y tú. tres. Ah, qué bueno. Entonces, desde que tenías un añito, ya, o sea, conociendo del Señor. Conociendo el Señor. Ibas, no te daba flojera ir a la iglesia. No, porque ya era diferente. Mi papá tenía una moto y nos llevaba en la moto y entonces ¿Y uno te iba gustaba? con la emoción de la moto, de los compañeros, de los amigos de la iglesia. Y ahí sí yo me motivaba a ir a escuchar la enseñanza de la Biblia. ¿Y qué pasaba contigo en ese momento cuando llegas aquí a Cartagena, otro ambiente, es otra iglesia? ¿Te motivaste, te desmotivaste? ¿Qué pasó contigo? Bueno, cuando llegamos aquí a Cartagena, yo me sentía contento, porque era una experiencia nueva, una experiencia que como niño nos gustaba vivir. Correcto. Era una ciudad grande donde veíamos diferentes cosas que en el pueblo no podíamos ver. Entonces sí nos motivamos. Recuerdo que a mitad de año nos inscribieron en el colegio, pero como yo cursaba un año menor, yo venía siendo segundo del pueblo, con 11 años. Entonces los colegios donde nos Segundo iban de primaria. de primaria, Correcto. los colegios donde me iban a escribir no me aceptaban por la edad. Entonces decían que la edad no, porque los niños eran más pequeños y ya yo tenía una edad mayor. Estabas avanzado. Entonces eso a mí me daba pena y me quería como afligir. A ver que ya los colegios no me querían aceptar. Pero hubo un colegio donde nos aceptaron, pero con matrícula condicional. Y si yo me metía de pronto con los niños más pequeños, Correcto, porque estabas muy grande. estaba grande. Y eso te hizo como que reflexionar de querer retomar los estudios al ver de que ya estabas creciendo y estabas pues un poquito atrasado en comparación a la edad normal de ir en el curso. Me Así imagino. es, eso me hizo recapacitar y decir y pensar qué estoy haciendo con mi vida. Ya estoy en una ciudad y voy a darle eso a mi padre que por esa razón nos vinimos de allá de la Unión, Para avanzar. para avanzar, porque allá no había empleo, no había estudio. Pero Adrián, cuéntame algo. ¿Cómo es la Unión? Tú me dices que tú vienes de la Unión, ¿cierto? Descríbeme ese lugar donde tú naciste, qué te gustaba hacer allá y qué extrañas de ese lugar. Bueno, la Unión es un pueblo pequeño de Sucre. Tenía mis amigos, nos gustaba, volábamos barriletes, salíamos a pescar mucho con mis amigos. Y estaba en ese ambiente de la amistad, porque tuve muchos amigos de la iglesia, salíamos a pescar, salíamos a jugar fútbol. Correcto. Y era un ambiente que era lo que me gustaba. Exacto. ¿Extrañas eso ahora? Sí, porque siempre las vacaciones Pero vemos que tú siempre publicas en la compañía de tus amigos cuando vas allá, o sea que eso lo sigues conservando. lo sigo conservando porque me gusta y pienso que es mi tierra, que donde nací y crecí, me formé como una persona, vengo con esos principios de allá. Correcto, eso es algo muy bonito porque es una persona, es un joven que aunque se vino para acá, para Cartagena, a un lugar más grande, conoció y sigue conociendo a otras personas, otro ambiente, siempre rescata los valores y lo que vivió en su tierra y nunca lo ha olvidado porque lo vemos siempre publicando que estás allá. Me gusta mucho y me río cuando empiezas a mostrar que estás pescando, que estás jugando. Y eso es algo muy bonito para destacar, que no olvida sus raíces, no olvida de dónde viene. Y eso es algo que siempre debe estar, no olvidar de dónde somos y quiénes somos. Gloria a Dios por eso, Adrián. Entonces, estás aquí en Cartagena, 11 años, eres el más grandote de todos tus compañeros. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sigue pasando contigo y con tu familia? Ahí yo me porto bien, porque yo sabía la condición, empiezo a hacer ejemplo. Recuerdo que en un culto de la iglesia, estábamos la familia, el pastor nos llamó, recuerdo que era un ayuno, el pastor nos llamó a la familia completa, estábamos los 5, mis padres y mis hermanos.
Entonces el pastor dijo, yo tengo un deseo de orar por ustedes, Wow. Como familia. como familia. Entonces el Señor nos habló por medio del pastor. Correcto. Oró por nosotros y de nosotros se desprendió algo que nos traía como atados. Wow. Sentimos una liberación de la familia. Ujú. La familia se sintió más libre, despejada. Y fue cuando yo empiezo a avanzar en mis estudios. ¿Y cuál fue la promesa que el Señor les dio a ustedes, Adrián? Esa promesa, el Señor que me dio a mí, principalmente, me dijo que Él me iba a bendecir, que yo iba a ser un ministro de Dios y también que me iba a dar mi esposa conforme a su voluntad, que no me apresurara, que yo estaba en sus manos. Así es. Y así también le di una promesa a cada uno de mi familia, que hasta ahora el Señor está cumpliendo. Estamos, poco a poco vamos avanzando en esas promesas que Él nos dio. Gloria a Dios. Y empezaste entonces a caminar con el Señor más firmemente, sirviendo en la iglesia. ¿Cómo fue ese proceso? El proceso fue mejor. Yo me sentía ya en otro ambiente, en otra iglesia, con niños nuevos. Yo era un niño de 11 años. Empecé a servirle al Señor en mi niñez. Recuerdo que mi profesor era Juan de Jesús en ese entonces. Juan de Jesús me enseñó los primeros versículos. Y después pasó la hermana Gladys. Con la hermana Gladys también pasé muchos procesos. La hermana Gladys fue una profesora ejemplar en mi proceso de crecimiento. Recuerdo yo que la vez que yo decidí afirmarme en el Señor, desde niño, una vez que la hermana Gladys me dijo, ¿quieres predicar en un ayuno? Y lo hiciste. Yo le dije, sí, yo estoy dispuesto. Yo me preparé con tanto amor en la palabra. Recuerdo que hablé acerca de la amistad. Qué bien. Y cuando yo termino de predicar, de enseñarle a los niños, que ellos se sienten contentos y aplauden, yo reflexiono y digo, el Señor me tiene para grandes cosas. Lo sentiste en tu Lo corazón. sentí en mi corazón, porque de tantos niños que tienen años aquí yo estoy llegando, ya me están poniendo a predicar. Qué bendición. Entonces yo ahí empiezo como a afirmarme, dije, yo nací para esto, para servirle al Señor. Y lo voy a hacer desde niño, desde joven, hasta que Cristo venga. Qué bien. Desde niño tomó la decisión de servirle al Señor, lo sentiste en tu corazón que habías nacido para predicar su palabra. Y entonces empezaste a avanzar, llegas a los jóvenes. ¿Cómo fue tu experiencia? Adrián, recibiste entonces tú y tu familia una promesa poderosa donde el Señor empezó a cambiar la historia de ustedes. Me dices también que te destacaste en los estudios, empezaste a asistir con ganas también a tus estudios, ¿verdad? ¿Te gustaba ir? ¿Cómo terminaste tú en la escuela? ¿Te destacaste o no te destacaste entre los más pequeños y tú el más grande? Me destaqué mucho. Pasó el tiempo y los profesores, cuando me empezaron a conocer, empezaron a ver la calidad del niño que era yo en ese entonces. Entonces yo empezaba a ayudarle a los niños, también les ayudaba a hacer las tareas, a hacer las cosas, y los profesores me dejaban cuidando los niños cuando ellos salían. Entonces yo estaba muy contento conmigo porque yo me porté bien en ese entonces, me portaba bien con los niños, los cuidaba. Y empecé a seguir, entonces ya empezaron las buenas calificaciones. Claro, todo cambió entonces. Todo cambió, empezó a cambiar. Pasé a otro curso, aceleración. Entonces llegué a grado quinto. Uh-huh. Grado quinto aprendí mucho. Pienso que fue mi curso donde yo más aprendí. Me destaqué mucho. Grado quinto, ya pasé al bachillerato, un escalón más. Y desde entonces fueron buenas calificaciones. Correcto. Mi mamá cuando iba a buscar los boletines,
No le podían queja de mí, porque yo era un niño responsable, que hacía las tareas, que hacía los trabajos. Y lo que le decían, no tengo queja de su hijo, excelente. O sea que el Señor realmente cambió esa historia, ¿verdad? De ese niño que venía marcado de no querer estudiar, avanzar, sacó Dios a una personita, a un joven, a un niño con el deseo de avanzar, capacitarse y de formarse ese ministro, porque se fue sembrado en ti el deseo de predicar la palabra. Entonces entras a Gesabi, ¿con qué te encuentras? Cuando entro a Gesabi, ¿Tenías cuántos años? tenía 15, Ok. 16 años ya, cuando entro yo a Gesabi. Gesabi. Con los pastores, muy queridos, mis pastores de jóvenes, Luis Carlos y Evelyn, fueron un gran apoyo para mí también en ese entonces. Y ya era algo diferente porque eran jóvenes, ya estaban más grandes, entonces el proceso ya era diferente. Al verme mi pasión hacia Dios, Correcto. los pastores me llamaron si yo quería servirle al ministerio de jóvenes como grupo de apoyo. Exacto, siempre te vimos sirviendo, moviendo de aquí para allá. También lo seguiste haciendo en los jóvenes. Lo seguí haciendo Eras en los del grupo de jóvenes. apoyo de los jóvenes. Me identifiqué con eso, con el grupo de apoyo, y los pastores muy, muy contentos conmigo, con el apoyo que les brindaba. Gloria a Dios. Empecé dirigiendo los servicios y ellos vieron que me destacaba, Ujú. que no tenía pena al hablar, y después empecé a predicar en los jóvenes, a enseñar lo que Dios me había dado Desde niño. Lo que te había dado desde niño. desde ¿verdad? niño, exacto. Qué bendición, Adrián. Entonces, de repente acontece algo en tu vida. Pasa algo inesperado en tu vida. Queremos saber qué te sucedió. Bueno, en ese entonces yo estaba muy apegado al evangelismo. O sea, salías a predicar la salía palabra a las a calles. predicar la palabra a las calles con el pastor Luis Carlos, con mi hermano Winfrido, con Jorge Alcibiade. En ese entonces ellos hacían parte del ministerio, y eso me motivaba a ser mejor cada día, a buscar almas para Dios, y me subía cada día más un peldaño, y yo me sentía gozoso al hacer eso, al predicar la palabra, al enseñar en los jóvenes. Pasó algo inesperado en mi vida. En el momento donde yo estaba predicando, donde yo estaba evangelizando más, donde salíamos todas las tardes, pasa un suceso que marcó mi vida. Algo realmente que cambió tu vida. ¿Qué sucedió, Adrián? Eso fue un 28 de junio del año 2013. Estando viviendo acá en el barrio Fredonia, calle 11. Yo estaba con Roge, que Roge en ese entonces vivía con nosotros. Y teníamos una prima que vivía en La Islita, en otro barrio más abajo de acá de Fredonia. Y había llegado una prima de Santa Marta. Recuerdo que estaba Francisco donde Oneida, y a mí se me ocurrió la idea de ir a visitarla, y convidé a Francisco y a Roger. Le dije: Francisco, vamos a visitar a la prima que llegó de Santa Marta. Y convidé a Roger, y los dos me dijeron que sí. Teníamos bicicleta y nos fuimos. Eso fue como a las 6:15 salimos para allá. Nos fuimos en bicicleta normal. Cuando estábamos allá, saludamos, nos dieron jugo, hablamos y nos regresamos. Recuerdo que eran las 7 de la noche cuando decidimos regresar. Entonces yo le digo a ellos: vamos a llegar donde Wilfrido para saludarlo. Hacía parte de la iglesia, era joven de la iglesia Y compañero de y evangelismo. compañero de evangelismo. Y como estábamos para esos lados, ellos dijeron: bueno, vamos. Entonces yo le digo: vamos a meternos por la 14, porque en la 15 siempre hay más peligro, más jóvenes ahí afuera.
y nos metimos por la calle 14. Cuando vamos, Roger va adelante en la bicicleta y yo voy hablando con Francisco atrás. Vienen tres muchachos, tres jóvenes, porque eran jóvenes, y nos detienen. En medio de la carretera nos detienen, nos agarran las bicicletas y nos preguntan quién éramos nosotros. Dios. ¿Y qué hacíamos? Si hacíamos parte de una pandilla, eso entonces se llamaba Los Jabones. Y nosotros le decimos, no, nosotros no hacemos parte de ninguna pandilla. Entonces un muchacho sacó un revólver y lo cargó. Santo Dios. En ese entonces él me dijo, entonces esto es un atraco, denos la bicicleta. Yo alzo mis manos y le entrego mi bicicleta. Una bicicleta nueva que tenía, le había cambiado los rines, las llantas. Me gustaba mucho. Pero yo al ver eso, al ver esa arma, que nunca había visto una, apuntándome, yo entrego mi bicicleta y Francisco queda en la de él, pero empiezan a revisarle los bolsillos. Empiezan a revisarle los bolsillos a ver si tenía dinero. Yo le estoy dando la espalda al muchacho que tiene revólver y el que está, otro muchacho que dice, pégaselo. Y es cuando él acciona el arma hacia mí. Estábamos a quemarropa, eso fue a quemarropa. Yo estaba dándole la espalda porque ya tenía mi bicicleta. O sea, le diste la bicicleta y no conforme, te seguía amenazando con el arma. ¿Y qué sucedió? Bueno, entonces cuando disparó, al escuchar el disparo salieron corriendo todos, los tres, con las dos bicicletas, porque Roger se alcanzó a ir adelante, Roger no lo alcanzaron a agarrar, quedé yo solo con Francisco. O sea, Roger se fue y quedaron ustedes No, dos. Roger se fue, Roger dice que salió a buscar ayuda. Ok. Porque al ver lo que no tenía agarrado, él salió fue a buscar ayuda, que no podía socorrer. Correcto. Cuando él acciona el arma, yo quedo arrodillado en el piso y yo veo que sale un humo de la tierra, poporín. O sea, no perdiste el conocimiento. No perdí el conocimiento. ¿Y por dónde fue? ¿En qué parte del cuerpo? Acá en la espalda, Atravesó acá por la costilla, pero yo no sentí dolor. Cuando yo quedé arrodillado, Francisco queda aturdido y me levanta. Yo dije, vamos, que no me dieron. Y como estábamos asustados, él decía, ¿dónde estamos? Yo dije, vamos, que yo sé dónde estoy. Cuando llegamos a la esquina de la cuadra, empiezo ya a sentir como un calor en el cuerpo. Y yo le digo, espérate, que parece que me dieron, y empezó a tocarme la cabeza. Y me empezó a tocar el cuerpo, pero no sentía nada. Cuando me toco atrás, siento algo caliente en mí. Era la sangre que ya estaba corriendo. Dios mío, Señor, qué fuerte. Y yo digo, espérate, que parece que me dieron. Y este dedo lo alcancé a meter en la herida. Yo dije, sí, me dieron. Y empecé a taparme las heridas. Y Francisco se aturdió más, que no sabía dónde estaba. Y Francisco decía, vamos. Yo dije, vamos, yo sé dónde estoy, camina. Y empezamos a caminar. Cuando íbamos caminando, venía Wilfrido con Ali, con el hermano. Pero ¿de casualidad o fue? De casualidad. Ellos venían de la avenida. Adrián, ¿qué te pasó? Cuando llegó Wilfrido, ya viene Roger con mi cuñado, Daniel. Correcto. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? No, que nos hirieron, le decía yo. Entonces me cargaron y me llevaron hasta la 11. Me iba a llevar para la casa, pero dijeron, pero llévenla al hospital. Recuerdo que ese día era sin moto, no había moto. Y tal, si a esa hora Tampoco. Entonces estaba un muchacho, vamos, yo lo llevo. Me monté con Roger en la moto hasta la avenida. Te llevaron en la moto. En la moto, pero hasta la avenida, y de ahí cogimos un taxi. Entonces del taxi, ¿qué le pasó? No, que es una puñalada. Iba suave. Entonces Roger, no, que es un tiro. Entonces le empezó a dar más duro. Dios Y mío. yo cuando iba en el taxi le decía a Roger, no le digas. Tremendo testimonio. Realmente impacta porque
ver lo que Dios hace en la vida de nuestros hermanos es impactante. Los vemos muchas veces llegar a la iglesia, salir, nos saludamos, pero cuán bueno es saber por lo que han atravesado, los procesos que han atravesado para hoy por hoy levantar las manos y glorificar el nombre del Señor. Es un proceso. Y agradecemos a Adrián que estés abriendo tu corazón y compartiendo esto con nosotros, porque así como a mí, también a nuestra audiencia, sabemos que algo está pasando en sus vidas y no es fácil. La palabra de Dios dice que nadie tenga en poco tu juventud. Y valoremos lo que los jóvenes también atraviesan, a lo que se enfrentan. ¿Y qué sucedió contigo en ese instante, Adrián? Cuando ibas en el carro, ¿qué hablabas? ¿Qué decías? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Yo decía, no le digan a mi mamá, porque ella estaba llamando a Jorge. Yo le dije, no le digas qué pasó. Entonces ya el carro iba avanzado. Cuando yo vi en el carro empezó a sentir un frío. Dios. Empiezo a sentir frío en ese taxi. Cuando yo pienso que voy a morir, yo le digo, llamen a mi mamá. Cuando yo empiezo a sentir ese frío, yo pienso que iba a morir ese día. Llegamos a la clínica, recuerdo, y la enfermera que nos atendió decía, no, ese es un delincuente, déjenlo ahí en la camilla. Seguro que es pandillero, decía la enfermera. Y no prestó la atención necesaria inmediata. Entonces Roger, cuando al ver eso, yo estaba con Roger ahí en la clínica, al ver eso que no me atendían, Roger salió gritando que necesitaba una enfermera que me atendiera, porque yo iba herido con algo de fuego. Y delicado. Entonces ya fue cuando empezaron a atenderme, me pusieron ya los sueros, me empezaron a ver la herida. Y en esa clínica trabaja Juan de Jesús y Oneida llamó allá a Juan, pero cuando estaba en ese momento, entonces Juan llamó al médico y le dijo que había llegado un muchacho con herida de bala que lo atendieran, que ese era sobrino de él, que él ya se iba a ir para allá. Entonces cuando escuchan, no, que es un sobrino de Juan de Jesús, empiezan ya a darme la atención pertinente, empezaron entonces, porque necesitaban firmar unos papeles para hacerme un TAT. No, que ese es sobrino de Juan, atiéndanlo. Entonces ya me metieron a los rayos láser, me iban a hacer un TAT, algo así. Y empezaron enseguida a hacer el proceso rápido, a atenderme. Ya cuando ya la sangre, ellos me taparon, ya la sangre, ya me pusieron en la camilla, ya yo me sentía ya... ¿Estabas perdiendo fuerza? ¿O cómo te sentías en ese momento? Me sentía así con ese mismo frío, porque provocó un frío tremendo, un frío muy grande. Y empezaba a titeretear y decía, tengo frío. Después de sentir calor, empezaste a sentir frío. Bueno, ya ahí en la habitación, ya llegó mi mamá. Mi mamá ya estuvo ahí, empezó a llorar al verme. Y el médico la sacó y dijo, no llore, porque si usted llora lo va a provocar otra reacción en él y puede ser peligroso, está botando sangre. Entonces mi mamá se calmó, ya nuevamente entró y empezó a sobarme, empezó a decirme cosas bonitas. Y bueno, ahí pasé un día, porque entramos como a las 7:30, pasamos ese día, en la madrugada me llevaron a otra clínica a hacerme otros exámenes. Y en la noche ya me dieron de alta porque encontraron que la bala no había hecho ningún daño en mi vida, en mi cuerpo. Dios mío.
el médico le decía a mi mamá, él es un milagro, porque esa bala por donde entró tenía que hacer cualquier daño. En la forma como entró, En la ¿verdad? forma como Pero entró. no se quedó alojada y salió. No, ella salió. Dios. Es decir, esa bala tenía que hacer un daño porque como entró, pero no hizo un daño. Entonces me descubrieron que tenía una fractura en un huesito de la columna, Correcto. pero era muy leve. Entonces que eso fue lo único que rozó al pasar, un piquito de la columna, pero que no me iba a afectar. Correcto. Y de lo demás, habías quedado... Exacto, Que había quedado el bien. médico decía que si esa bala había tocado un poquito más la columna, había quedado yo en silla de ruedas. Santo Dios mío. Pero la bala no tocó más allá y tampoco tocó ningún órgano, tampoco tocó... Bueno, bendiciones. Ese suceso que le sucedió a nuestro hermano Adrián, Roger y yo, estábamos los tres. Eso fue un viernes sin moto, recuerdo. Yo estaba en mi casa y salí para donde la hermana Neida, que Dalis estaba allá con Yair y toda la familia. Y Roger y Adrián me dijeron para ir hasta la calle 15 a visitar unos primos de ellos. De regreso nos metimos efectivamente por la calle 15 y nos salieron tres muchachos de a pie y nos sacaron un revólver. Roger se adelantó un poco, a Adrián le quitaron una bicicleta, igualmente a mí, y en ese momento como que se están demorando mucho, no sé, y le hicieron el disparo a nuestro hermano Adrián. Pero yo recuerdo que el sábado anterior hubo una administración de los jóvenes y ministraron a todos los jóvenes, la persona administró a todos los jóvenes y solamente faltaba Adrián, Roger y yo. Y recuerdo que cuando esa persona está terminando de ministrar, les dice, ella nos hace un llamado especial, nosotros tres, dicen de que nos dijo pues que el llamado era especial porque Dios quería hacer algo grande con nosotros y fue como una preparación para Dios podernos introducir en ese momento. También recuerdo que ese martes de esa misma semana, el pastor Carlos González estaba predicando y él, cuando terminó la prédica, finalizó la prédica, entonaron una alabanza, una adoración, y recuerdo que al final de la prédica él sacó su Biblia y leyó el verso donde decía que el diablo había pedido por Pedro para zarandearlo, había pedido por su cabeza, pero que él estaba pidiéndole a Dios para que no le faltara su fe. Entonces esas palabras marcaron mucho mi vida en ese día, porque fue lo que más se me grabó de toda la prédica, esas palabras ese versículo que el pastor dijo. Y efectivamente eso, para ese entonces nosotros nos quedamos a dormir aquí en la iglesia, y recuerdo que la noche anterior Adrián, Alcibiades y yo nos quedamos a dormir. Hicimos una oración muy bonita, la presencia de Dios descendió de una manera sobrenatural, y el viernes aconteció lo que le pasó a nuestro hermano Adrián, y creo que el poder de Dios se manifestó durante toda esa semana, y Dios vino hablándonos y nos preparó para nosotros enfrentar ese momento difícil para todas nuestras vidas. No fue fácil afrontar ese momento, pero Dios se glorificó. Y Adriancho, te mando un mensaje, tú sabes que soy tu amigo, tu hermano, te quiero mucho y para que sea, estamos para ayudarnos, y tú sabes que te amo, hermano. Yo recuerdo que ese día él se cayó. Cuando él se cayó, que le pegan el tiro, yo lo que hago es levantarlo y me lo llevo prácticamente cargado. Yo le preguntaba qué te pasó, qué le sucedió, y él me decía, me pegaron, pero no sabíamos dónde. Entonces, hasta que llegamos a una parte segura y las demás personas nos recogieron y a él se lo llevaron. Así que fue algo donde la gloria de Dios se mostró para gloria y honra de su nombre. Bendiciones. Bueno, iba en una bicicleta con un amigo y un primo. Venía de visitar a una prima. Estamos ya en la parte atrás de la 15 de Fredonia, cuando realmente tres sujetos venían encima de nosotros. Dos agarraron a mi primo y mi amigo, pero el otro se me vino encima con una pistola. En ese caso yo forceo con él, le quito las manos encima, y en el momento voy más adelante y veo cuando vienen mi amigo y mi primo, y en ese momento oigo ese tiro que realmente me hizo correr a buscar ayuda. Llego a mi casa y traigo un amigo
Y en ese momento, cuando desesperado, angustiado, regreso donde estaban ellos, ya viene mi amigo cargando al primo porque realmente recibió un impacto de bala. Y ese día era día sin moto. Y en ese momento desesperado, llega una moto con una muchacha, la moto se baja y en ese momento subo a mi primo ahí en el medio, arranco con él hacia la avenida de Olaya y de ahí cogimos un taxi hacia la clínica del Mar. Allí desesperado decía a los médicos que hicieran algo porque mi primo realmente estaba baleado y para mí fue algo desesperante, algo que realmente me tenía muy desesperado, pero gracias a Dios que Dios estaba en el asunto, porque en esos días antes habíamos recibido una administración, Dios había hablado en nuestras vidas y que realmente que Dios siempre estaba con nosotros como el poderoso gigante y que siempre tengamos la mirada puesta en Dios y no en el hombre. Dios estaba ahí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El enemigo quiso levantarse y apoderarse de tu vida, pero el Señor no lo permitió. Eres un milagro. El Señor no lo permitió. Eres un milagro. ¿Y qué pasa contigo, Adrián, de ahí en adelante? O sea, te encuentras con que eres un milagro de Dios, te encuentras al día siguiente en casa. ¿Qué pensabas? ¿Qué hablabas a solas? Tú y Dios, ¿qué hablaban? Bueno, fue algo maravilloso al estar en casa. Los primeros días más me sentía confundido ¿Por qué pasó esto? porque pasó eso, exacto, porque me pasó esto a mí, si yo estaba bien. Entonces, como el proceso ya era doloroso, empezaba a quejarme del dolor y ya empezaba a sentir el dolor más fuerte. En el 2013 fue que pasó el accidente de Adrián, que cuando él pues le dieron el tiro. Yo ese día iba para mi trabajo, me fui para mi trabajo normal como todos los días, fue un viernes, eso fue el 28 de junio. Me fui para mi trabajo, pero él había estado trabajando en la iglesia porque estaban haciendo unos trabajos en la iglesia. Entonces él se había ido para allá. Entonces cuando yo iba en la buseta, yo lo vi ahí a la entrada de la iglesia, que él estaba ahí con arena. Como estaba echando una arena ahí. Entonces yo lo miré, le grité, Adrián. Y él me saludé y yo me despedí de él. Entonces yo le dije, chao niño, chao. Y él me saludó. Y bueno, yo me fui normal. Pero en la buseta, yo no sé, me fui orando, le dije, Señor, Padre, mira, guárdalo, Señor, a mi hijo que él ha tomado esta decisión de estar en tu iglesia, mira dónde está trabajando, cuántos jóvenes lo hay perdido por ahí, Señor, guárdalo de todo ataque. Yo me fui orando y me fui tranquila para allá, para el trabajo. Cuando ya a las 7 de la noche me llama la hija, me llama Tania, le dice, mami, mira, pasó un accidente acá, ¿qué pasó? Me dijo, no, Adrián se cortó. Yo dije, pero ¿cómo Adrián se iba a cortar si Adrián que andaba aquí pelando coco? ¿Qué hacía él? Entonces me dijo ella, no, yo no sé bien, yo después te digo. Y yo quedé un poquito tranquila porque yo dije, no, se cortó, de pronto no es tan grave tan grave. Entonces después me llama ella, no mami, no fue que se cortó, fue una puñalada que le dieron. Yo dije, ¿cómo? ¿A dónde estaba él? ¿Por qué pasó eso? Entonces me dijo, no, él no lo atracaron. Pero ¿cómo? No, yo después te cuento. Y ella estaba muy nerviosa, ella no me podía decir, o sea, no hablaba bien. Entonces después, yo te digo, entonces después otra vez ya me entró el nervio y eso. Entonces después me dice, no mami, no fue eso, fue un tiro. Y dije, ¿cómo? Ay, Dios mío, con un tiro, ¿no? Con los del tiro no se salva nadie, Dios mío. Yo me volví, fue ahí, me desesperé tanto, corriendo para allá en ese pasillo y corre para allá y corre para acá. Y en eso estaba un vigilante ahí que él me miró y me dijo, doña, ¿qué le pasó? Entonces yo le dije, jefe, mire, me acaban de avisar que le dieron un tiro al hijo mío. Ay, eso, yo no sé, que lo atracaron. Yo me voy. Entonces yo empecé a desesperar y me dice ella, le dice él, estése tranquila, estése quieta, órele a su Dios desde acá, que él sí puede hacer, ya usted no puede hacer nada porque lo que pasó, pasó ya. Bueno, entonces yo me tranquilicé. Entonces era tan grande el nervio que yo dije, yo le voy a avisar a su esposa, él está aquí. Y sí, él está aquí. Entonces yo le fui a avisar. No, o sea, yo no lo voy a avisar, yo en el teléfono llamando, yo no podía agarrar el teléfono, entonces él cogió y marcó el número, lo llamó, entonces le dije, ven. Entonces mi esposo vino hasta acá hasta el baño, yo estaba en el baño, ven, y él vino hasta acá hasta el baño.
Sí, cuando ella me da la noticia, yo la recibí no con tanto atavismo ni con tantas cosas, sino que yo confié en el Señor, yo confié en Dios y en la promesa que el Señor le había hecho a Adrián. Le había hecho promesa, por eso yo aquella noticia la recibí tranquilo, porque confiaba en que el Señor tenía que cumplir las promesas que le había hecho a él. El pastor había dicho, le había profetizado muchas cosas buenas a él. Entonces yo confiaba en eso, en que el Señor tenía que cumplir esas promesas. Así que el Señor las está cumpliendo, las ha cumplido y las sigue cumpliendo con él. Él es una bendición para la iglesia, para nosotros, para todos los que lo conocen a él, es una bendición porque no. Pero cuando ya empiezo a recuperarme, cuando yo empiezo a decir verdaderamente fue Dios ¿Quién te salvó? quien me salvó. Cuando empiezo a caminar, cuando empiezo a moverme, Así es. cuando yo empiezo ya a darle las gracias a Dios, empiezo a servirle con fervor, Con más pasión. con más pasión. Seguiste en el evangelismo. Seguí el evangelismo ya después de un proceso. El Señor seguía ahí ayudándome, dándome su palabra. Así es. Y seguí en los jóvenes después de eso, que hubo la recuperación, fueron como 6 meses. Y has testificado a otros jóvenes de lo que te ha sucedido. Sí, he dicho testimonio así, pero a mis amigos, lo que me pasó, lo que Así dicen es. los tutores. Sabemos que los testimonios empoderan, edifican y levantan la fe de muchos. Así que si usted, así como Adrián, tiene testimonio en su vida, compártalo, háblelo, porque esto ayuda a los demás a creer que así como lo ha hecho el Señor en la vida de muchos, lo puede hacer con nosotros también. Vemos a Dios, al Dios que salva, al Dios que hace milagros, moverse en la vida de Adrián Huelva. ¿Tenías cuántos años, Adrián? Tenía 17 o 18. 18 años. No, tenía 16 años. 16 años, un joven, realmente un joven, Adrián, de lo que el Señor te ha librado, y creemos que ha sido para bien, porque todo cuanto acontece a los hijos de Dios es para bien, para bien. ¿Crees que ha sido para bien? ¿Lo crees en tu corazón? ¿Qué cambio has visto en ti? ¿Sigues siendo el mismo? Sabemos que los años han pasado. ¿Tienes cuántos años ahora? Tengo 24 años. 24 años. Ya 24 años ha pasado siempre un tiempo, ¿verdad? Y de ese accidente que tuviste, ¿cómo te defines ahora? ¿Cómo ves tú la vida? ¿Qué ha pasado como cristiano? ¿Qué pasa contigo desde ese momento? Bueno, desde ese momento, yo orándole a Dios, pidiéndole que me revelara por qué había pasado eso. Dios me dice que había sido plan del enemigo para quitarme la vida. Yo recibí eso del Señor. Entonces yo decía, bueno, si Él quiere quitarme la vida porque yo predique, lo voy a seguir haciendo. Claro. Lo voy a seguir haciendo. Y mi vida siguió así también en el Señor, seguía igual, seguía predicando en los jóvenes, seguía evangelizando. Recuerdo que nos íbamos con el hermano Frankie cuando hacía las evangelizaciones en la terminal, hacía las evangelizaciones en Villa de la Candelaria, que se formó la iglesia. Yo también fui parte de ese ministerio allá, se formó la iglesia en Villa de la Candelaria, estábamos ahí. Así es. Nos fuimos a Paso de las Flores, a San Pablo, a las campañas, y seguía yo en el proceso. Entonces yo pienso que eso aumentó mi fe para seguir el evangelio, para seguir predicando su palabra. Así es, y te hemos visto no solo en los jóvenes, sino también a nivel de ministerio, sirviéndole al Señor. Has estado en cargos, ¿verdad? ¿En qué cargos has estado desempeñado en la iglesia? Estuve como mujer del ministerio Jesús Esperanza Y por Viva. bastante tiempo, mucho tiempo, ha estado en cargos sirviéndole al Señor, y de verdad que es una bendición tener a jóvenes apasionados
y trabajándole al Señor y sirviéndoles como servidores, ¿verdad? Han estado en diferentes congresos, sirviéndole al Señor y nos gozamos, Adrián, nos gozamos de lo que el Señor ha hecho y va a seguir haciendo contigo. ¿Qué proyectos vienen para Adrián? ¿Qué tienes en mente? Vemos que estás trabajando, qué metas tienes, qué carreras, te vemos en tu moto, has ido avanzando realmente. ¿Tienes novia? ¿Hay proyectos de matrimonio? ¿Qué pasa con Adrián en este momento? Bueno, el propósito que tenía era mi casa. Le pedía mucho al Señor por mi casa porque quería honrar a mis padres con una vivienda. Dios mío, esto es de ejemplo. Gracias a Dios le pude dar la casa con mis hermanos. Hicimos un préstamo y por medio de mi trabajo, como estoy trabajando, la empresa me ayudó y pude obtener la vivienda que tanto le pedía para mis padres. Eso es digno de aplaudir, es de ejemplo, y eso están haciendo algo poderoso tú y tus hermanos. Esa honra que le están dando a sus padres tiene su recompensa. Tiene su recompensa y joven que nos están escuchando, vea, esta es una bendición, honrar a nuestros padres y de esta manera que lo están haciendo Adrián y sus hermanos, alegrar el corazón de sus padres. No hay cómo retribuirle a nuestros padres todo lo que hacen, lo que han hecho y siguen haciendo por sus hijos. Y recompensa tienen, Adrián, recompensa tienen y es una bendición. ¿Tienes alguna carrera en específico? Ahora en el momento estudié una carrera de seguridad ocupacional, pero no estoy desempeñándola ahora. He pensado seguir estudiando, todavía quiero hacerlo, estaba la pasión en mí, pero estoy esperando que se dé la oportunidad. Yo le dije, Señor, cuando sea tu tiempo, ponme en esa universidad, en esa corporación, en donde tú quieras, cuando sea tu tiempo. Y estoy orando a Dios por eso, por mi esposa, por mi pareja. Ahora en el momento no tengo, pero sí estoy en plan de búsqueda. Pero no está recibiendo hoja de vida. El Señor es quien va a colocar a la sierva ahí en el momento exacto. Estoy orando por eso. El Señor dio la promesa que Él me iba a dar a mi esposa. Así es. Yo estoy esperando esa promesa. Así es, no hay afán. Los tiempos del Señor son perfectos y ella va a llegar en el tiempo de Dios, la que va a estar contigo y va a ser como una hija para tus padres. Gloria a Dios. Nos gozamos mucho contigo, Adrián. Nos ha impactado tu testimonio. Sabemos que a todos los que nos están acompañando también, ¿qué le puedes tú decir a los jóvenes en este tiempo? Aquellos que están iniciando los 15 años, están entrando a esa etapa de ir a los servicios de jóvenes, de conociendo, entregándole su juventud al Señor, conociendo al Señor en su etapa de juventud. ¿Qué le puedes tú decir a esta juventud de hoy en día? ¿Cuál sería tu mejor consejo? El consejo sería que si ya empezaste a la obra del Señor, que continúes. Porque Dios tiene grandes cosas para ti cuando tú le crees, cuando tú le buscas con pasión. Aquí hay un joven que desde niño no sabe lo que es una cerveza, no sabe lo que es ir a una fiesta, porque nunca ha ido a discoteca, nunca ha ido a picó, no sé lo que es el sabor de una cerveza en mi boca. Así es. Entonces, si yo decidí servir a Cristo y dejar esas cosas, y no aceptar esas cosas, perdón, tú también lo puedes hacer. De pronto ya tú conoces eso, pero es Cristo el quien cambia las cosas. Así es. Y para aquellos que le dicen, vas a perder el tiempo siendo tan joven, ¿qué le podrías decir a esas personas que dicen que estar de joven buscando de Dios es perder el tiempo? No es perder el tiempo, porque si fuera a perder el tiempo no estuviera yo aquí hoy vivo. Así es. No estuviera bendecido con la casa, con un empleo. El Señor es el que ha provisto de todo. Así es. Y si tú dices que es aburrido
en realidad no has conocido la esencia del Señor, Aleluya por esto. lo que el Señor tiene preparado para ti. Así es, Adrián, una palabra puntual para aquellos que se colocan porque no conocen del Señor, pero que se colocan en una esquina pendiente a quien pueden hacerle daño. ¿Qué palabra podrías tú darle desde tu vivencia a aquellos que no conocen del Señor y se han levantado en la delincuencia, en el robo, que hurtan, que matan, o aquel que quizás disparó y quiso dañar tu vida? ¿Qué palabras podrías tú decirle a él? El enemigo, dice la palabra que él vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido para traer vida y vida en abundancia. Si de pronto tú estás en esa condición de calle, que estás en las esquinas, el que te puede hacer libre se llama Dios, porque Dios no nos llamó a ser delincuentes, Dios no nos llamó a atracar, a dañar a otra persona de bien. Dios nos llamó para que sirvamos a su presencia. Entonces mi consejo es que busques de Dios para que Él cambie esos pensamientos acerca de la delincuencia, acerca de la drogadicción, que Él es el que lo puede hacer. Así es. Así es. ¿Lo perdonaste, Adrián? Sí, ¿En el instante o fue un proceso? los muchachos, como yo no los conocí, no sabía información quiénes eran. Con el tiempo, con el colegio, conocí un compañero que se enteró del caso y él sabía de lo que me había pasado. Entonces me dice: Adrián, esos muchachos, 2 de ellos los mataron. Dios mío. Esa misma noche mataron a uno porque se fueron al barrio Nuevo Paraíso a seguir robando. Y esa misma noche mataron a uno. Y el otro mataron después. Así es. Ese es el pago de aquel que vive a espaldas de Dios. Adrián ya tiene 24 años. Para la gloria del Señor sigue en pie. El Señor le ha ido ayudando, ha sido bueno y aquí está, testificando su nombre. Pero aquellos ya no están. Entrégale tu vida al Señor, joven, donde quiera que tú estés, desde donde nos estés viendo, nos estés escuchando. Lo mejor, la bendición que es desde la juventud, entregarle nuestros mejores años al Señor. Aquí tienes el testimonio de Adrián. Glorificamos al Señor por la vida de Adrián. Gracias le damos al Señor por tu vida, Adrián, por permitirnos conocerte. Gracias le damos a Dios por tu vida. Gloria. Gracias a Dios que todavía podemos contar con Adrián con todo lo que a él le sucedió. Las promesas de que el Señor le prometió a él se están cumpliendo, algunas ya están cumplidas. Y uno de los testimonios es que ya tenemos esta casa propia, podemos decir que es nuestra, que el Señor estuvo a bien regalarnos esta casa a través de nuestros hijos, y que las bendiciones en el Señor nunca se acaban, siempre está presente en todo aquel que necesita que Dios, o sea que el Señor, a quien quiera bendecir, Él lo bendice. En gran manera el Señor nos ha bendecido. Gracias le damos al Señor por esta bendición, por nuestros hijos. Gracias a todos, que en verdad estamos agradecidos con el Señor. Muchas Amén, gracias por así todo, a ese Dios grande y maravilloso. Bueno, al igual también le doy gracias a Dios también porque, o sea, yo no lo veía imposible, sino difícil, porque yo me he mantenido con una fe desde que recibí al Señor. He tenido una fe que el único que nos puede sostener es Él. Él es el que da, Él es el que quita, y cuando Él lo da bien. Entonces yo, ya tenemos tantos años hasta acá, y yo por la casa oraba en todas las primicias y eso, oraba por mi casa. Y le doy gracias a Dios porque Dios me permitió nuevamente, a través de mis hijos, que me dio esta bendición de tener este hogar propio. Y también yo decía, o sea, yo no veía por dónde, pero yo decía,
Yo estaba aferrada a esa promesa del Señor, un día voy a tener mi casa. Y nos dio esta casa el día que nosotros menos nos pensábamos, con pandemia, con todo y tantas Ay, cosas que santo. nosotros hemos pasado, nos permitió de regalar esta casa. Estoy muy contenta, muy bendecida por este lado. Le doy gracias a Dios a través de mis hijos que ellos les permitió y bueno, estamos aquí bendecidos. La casa grande como usted siempre la Es quiso. una casa grande como yo siempre la quise y aquí estamos todos. ¿Y qué tiene Laura que decir? Tan linda. Estamos muy contentas. que Adrián, esta casa nueva. nos gozamos también contigo, verte rodeado del amor de tus padres, con vida y salud. Aquí a nuestra amable y amada audiencia, ¿qué tienes ya para despedir? ¿Qué decirles una palabra? Y si puedes también orar por ellos, por todos los jóvenes. Bueno, yo le doy gracias por estar acá sintonizando este programa. También le doy gracias a Dios por mis padres, porque gracias a Él los tengo con vida y han sido de ejemplo para mí, son los que me han inculcado valores, principios, que todavía los tengo. Nunca los he visto discutir, pelear por cosas del hogar, siempre se han mantenido unidos. ¿Cuántos años tienes de casado? Ya tenemos 27 años. Son 27 años que nos han mantenido unidos y le doy gracias a Dios por ellos. Mi papá lo libró de una operación también de corazón abierto. Fue un testimonio grande también. Oración a Dios todos los días por eso. A mi mamá también la operaron. Y gracias a Dios, Dios nos dio la dicha de tenerlos aquí con nosotros. Y lo que yo pido a Dios, larga vida para ellos. Así es. Larga vida. Le doy gracias a Dios por cada persona que ve este testimonio, que comparte. Dios ha sido bueno con nosotros y si Dios ha sido bueno con nosotros, también puede ser bueno con ustedes. Solo que hay que obedecerle, hay que buscarle y estar confiado que algún día Dios hará la obra que Él prometió. Amén. No te desesperes, nosotros teníamos 13 años por una casa y el Señor nos la dio ahora, en pandemia. Entonces, Así es. no te desesperes porque el Señor tiene propósitos para tu vida, solo que no ha llegado tu tiempo, pero Dios los tiene preparados para ti. Así es. Hoy Adrián goza de una excelente salud, vida abundante en Cristo Jesús, sabiendo que el Dios de los cielos es el dador de la vida y que su misericordia es tan grande que le permite cada mañana levantarse y vivir para Él. Por eso, predicando su palabra y sirviéndole al Señor con pasión, comparte el Evangelio, caminando entre sus calles, su tierra natal, también en Cartagena, compartiendo con sus amigos y familiares, sabiendo que vive para el Señor. La vida, el proceso, lo que ha pasado, lo que ha vivido Adrián Vuelvas Ricardo. Ya hoy tiene 24 años, lleno de muchas expectativas, con proyectos. Y le damos gracias a Dios porque ha sido Él quien lo ha ayudado, quien le ha salvado. Hoy le sirve al Señor apasionadamente, sabiendo que es un milagro de Dios. Gracias por estar conectados, atentos a esta vivencia, a todo lo que ha vivido este hermano y su testimonio. Compártelo con otros, porque siempre hay una historia que contar. Y para eso esta vivencia, para llevarlo a tu vida. Somos el Ministerio Cristiano Jesús Esperanza Viva. Yo soy Jules. Hasta el próximo programa.